Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Givaradari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Givaradari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 2, titulado El Señor que está en el corazón. Leemos el texto número 27. Nayatra sokona yarana minitu nartina chodbegarte kutachi yachita toda Kripaya nidam nidam duranta dukkha prabhavanudarsana. Traducción. En este planeta de Satya Loka no hay aflicción, ni vejez, ni muerte. Ahí no hay dolor de ninguna especie y por lo tanto no hay ansiedades. Salvo que a veces, debido a la conciencia, hay un sentimiento de compasión por aquellos que ignoran el proceso del servicio devocional y que están sometidos a insuperables desdichas en el mundo material. Significado. Los hombres necios de temperamento materialista no sacan provecho del conocimiento autorizado que viene en sucesión. El conocimiento védico es autorizado y no se adquiere mediante el experimento, sino mediante las declaraciones auténticas de las escrituras védicas explicadas por las autoridades genuinas. Uno no puede entender las declaraciones védicas por el simple hecho de convertirse en un erudito. Hay que acudir a la verdadera autoridad que ha recibido el conocimiento védico a través de la asociación discipular, como se explica claramente en el Bhagavad Gita, en capítulo 4, texto 2. El Señor Krishna afirma que el sistema de conocimiento, tal como se explica en el Bhagavad Gita, se explicó al Dios del Sol. El conocimiento descendió por sucesión discipular al Dios del Sol, del Dios del Sol a su hijo Manu, y de Manu al rey Ishvaku, el antepasado del señor Ramachandra. Y de ese modo el sistema de conocimiento se explicó y descendió por la línea de los grandes sabios, uno tras otro. Pero con el transcurso del tiempo, la sucesión autorizada se rompió y, por lo tanto, tan solo para restablecer el verdadero espíritu del conocimiento, el Señor le explicó de nuevo el mismo conocimiento a Arjuna, quien era un candidato genuino para entenderlo, debido a que era un devoto puro del Señor. La manera en que Arjuna entendió el Bhagavad Gita también se explica en el Bhagavad Gita capítulo 10, textos 12 y 13. Pero hay muchos hombres necios que no siguen los pasos de Arjuna en lo referente a entender el espíritu del Bhagavad Gita. La sabiduría védica nos guía para que entendamos nuestra relación con el Supremo Señor Krishna y para que actuemos de conformidad con ello, a fin de que logremos el resultado deseado de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Pero los hombres materialistas no entienden esto. Ellos quieren hacer un plan para ser felices en un lugar en el que no hay felicidad.
en aras de una felicidad falsa. Tratan de llegar a otros planetas, bien sea por medio de los rituales védicos o por medio de astronaves, pero ellos deben saber, sin que les quepa la menor duda, que cualquier cantidad de ajustes materialistas que se hagan en aras de la felicidad en un lugar que está hecho para el sufrimiento, no puede beneficiar al hombre desencaminado, porque al fin y al cabo, todo el universo, con todos sus enseres, llegará a su fin después de un cierto periodo. En ese momento, todos los planes de felicidad materialista llegarán automáticamente a su fin. Así pues, la persona inteligente hace un plan para regresar al hogar de vuelta a Dios. Una persona así de inteligente supera todos los tormentos de la existencia material, tales como el nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Ella es verdaderamente feliz porque no tiene ansiedades producto de la existencia material, pero en su carácter de simpatizante compasivo se siente infeliz a causa del sufrimiento de los hombres materialistas. Y en consecuencia a veces se presenta ante ellos para enseñarles lo necesario que es el ir de vuelta a Dios. Todos los acharyas genuinos predican esta verdad de regresar al hogar de vuelta a Dios y advierten a los hombres que hagan un falso plan para conseguir la felicidad en un lugar en el que la felicidad solo es un mito. Entonces, en este verso que dice, en este planeta de Satya Loka no hay aflicción, ni vejez, ni muerte. Ahí no hay dolor de ninguna especie y por lo tanto no hay ansiedades, salvo que a veces, debido a la conciencia, hay un sentimiento de compasión por aquellos que ignoran el proceso del servicio devocional y que están sometidos a insuperables desdichas en el mundo material. Bueno, entonces, ¿quién no quisiera estar en este planeta de Satya Loka? En donde no hay sufrimiento, ¿no? Como se dice acá, no hay ansiedades, ahí no hay aflicción, ni vejez, ni muerte. Entonces, es un lugar donde uno quisiera estar, porque en este planeta nosotros experimentamos lo contrario. Experimentamos enfermedades, experimentamos ansiedades, experimentamos la vejez y la muerte. Entonces, eso es algo que todo el mundo desearía, ¿no? Y eso es posible, porque en el Bhagavad Gita, en el capítulo 8, se dice que cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará. Entonces todo depende del estado de existencia que uno recuerde a la hora de la muerte, ¿no? Y en el comentario de este verso del capítulo 8 del Bhagavad Gita, Prabhupada dice, ¿no? Los pensamientos que uno acumula en su vida influencian en los pensamientos que se tienen al abandonar el cuerpo. Es decir, los pensamientos que uno acumula en su vida, es decir, lo que uno está pensando, eso es lo que nosotros vamos a pensar a la hora de la muerte. Entonces, si uno todo el tiempo está pensando en cosas del mundo material, es muy difícil que a la hora de la muerte uno vaya a pensar en el plano espiritual, en la naturaleza espiritual, de la cual somos parte. Nosotros somos almas espirituales, somos de esa naturaleza espiritual. Y por lo tanto, si uno no está
al momento de la muerte, al momento de la partida de este mundo, si uno no tiene su conciencia en ese estado, entonces no va a alcanzar un estado superior. Es decir, nosotros somos lo que pensamos, ¿no? De acuerdo a lo que dice este verso del Bhagavad Gita. El Buda también dice que nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Entonces, todo depende en lo que hay en nuestra mente, ¿no? Porque los pensamientos se generan en nuestra mente. Entonces, es muy importante lo que nosotros dejamos entrar en nuestra mente. Los pensamientos que nosotros creamos también, ¿no? Porque si uno solamente está dedicado a pensar en obtener logros materiales, entonces eso es lo que va a haber en nuestra mente. Nosotros, se dice que todos los días la mente produce como unos 60.000 a 70.000 pensamientos, ¿no? Todos los días. Pero la gente todos los días piensa lo mismo, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Tantos pensamientos que uno tiene durante el día, pero todo el día uno está pensando lo mismo, ¿no? En cómo obtener dinero, ¿no? En qué puedo trabajar, es decir, cómo puedo sobrevivir en este mundo, ¿no? Trabajando, ganando dinero, acumulando cosas materiales. Todo el mundo está pensando en lo mismo. Así que esa es, en verdad, una pérdida de tiempo, ¿no? Uno no, inconscientemente, uno está haciendo eso porque el mundo está hecho de esa manera. Este mundo material está hecho para que nosotros no pensemos, no desarrollemos nuestra conciencia espiritual. Ese es el gran problema de este mundo material. Entonces, uno tiene que hacer lo posible por mantener su conciencia en un nivel mucho más elevado de este nivel material. Eso es lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, en el canto cuarto, capítulo 29, en el texto 62, se dice: el ser viviente que se esfuerza bajo la influencia del concepto corporal de yo soy esto, soy aquello, este es mi deber y por lo tanto voy a hacerlo. Todo ello son impresiones mentales y todas esas actividades son temporales. Aún así, por la gracia del Supremo, el ser viviente recibe una oportunidad de poner en práctica todas esas invenciones mentales y así obtiene otro cuerpo, ¿no? Es decir, nosotros generamos nuestro siguiente estado de vida, ¿no? Cuando dejamos este cuerpo, por las actividades que nosotros hacemos en esta vida. Entonces, como dice este verso, ¿no? Uno cree que es algo que no es, ¿no? Porque nosotros somos almas espirituales. Entonces, el ego falso, es decir, cuando uno crea ese personaje, ese ego falso, ¿no? Ese ego que uno crea estando en este mundo material, ¿no? Que uno piensa que es este cuerpo. Entonces, uno crea pues diferentes mentalidades, ¿no? Por ejemplo, uno piensa que por tener muchas cosas, ¿no? Por acumular muchas cosas, ¿no? Por tener una casa o muchas casas, por tener un auto o muchos autos, por tener muchas cosas materiales, uno piensa que eso es, ¿no? Y trata de mostrar al mundo que, miren, tengo tantas cosas, eso es lo que soy. O también uno piensa que
uno por saber mucho, ¿no? Por estudiar mucho, por obtener muchos títulos, muchos diplomas, uno cree que uno es eso, ¿no? Y dice, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy ingeniero, ¿no? Y así, uno piensa que eso es, ¿no?, lo que uno ha aprendido. O si no, uno también piensa, bueno, yo soy lo que la gente opine de mí, ¿no? Mi reputación. Eso es lo que soy, ¿no? Yo tengo que cuidar mucho mi imagen externa, ¿no?, para que la gente opine bien de mí, ¿no? Entonces, según lo que la gente opine, según la opinión pública, eso soy. Y así, el ego falso crea todas esas cosas pensando que eso es uno, ¿no? Pero esas cosas son solamente del cuerpo, nada más, no son de nuestra naturaleza. Entonces uno pierde el tiempo, ¿no? Uno se desvía, uno se confunde al pensar pues que uno es algo que no es, ¿no? Ese es el mundo material. Y este mundo material está hecho de esa forma, para que uno piense así. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta pues de que uno no está actuando de acuerdo a su verdadera naturaleza, ¿no? Uno sufre en este mundo material, ¿no? Debido a eso, debido a que uno no actúa de acuerdo a su verdadera naturaleza. Ese es el sufrimiento, ¿no? También nosotros vemos cómo uno tiene que pensar cómo es que uno puede salir de ese enredo, ¿no?, de este mundo material, ¿no? Porque como uno está pensando todo el tiempo en lo mismo, ¿no?, uno crea ya ese patrón de pensamiento, ¿no? Entonces es muy difícil salir de eso, ¿no?, de ese ciclo, ¿no?, de ese círculo de pensamientos, ¿no?, donde uno está todo el tiempo pensando en, ¿no?, desde la perspectiva del ego falso, ¿no?, cómo uno puede ganar cosas materiales, cómo uno puede obtener cosas materiales, ¿no? Entonces ahí surge el apego, pues, ¿no?, a este mundo material, ¿no? Eso es lo que dice el Bhagavad Gita, que uno tiene que liberarse tanto del apego y, o sea, de los subproductos, ¿no?, de este mundo material, de este cuerpo material, ¿no?, que son el apego, el temor, la ira, ¿no? Por lo menos esas tres cosas se mencionan en el Bhagavad Gita, ¿no? En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿no?, se dice que uno tiene que, si uno quiere liberarse de este mundo material, si uno quiere liberarse de ese enredo material, uno tiene que, de todas maneras, tratar de que uno se libere, pues, de estas cosas. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita se menciona esto. Vamos a leer, en el texto número 56. Krishna dice, aquel, ¿no?, es decir, en este mundo no siempre estamos en ese constante sufrimiento, ¿no?, en ese constante estrés, ¿no?, por tratar de sobrevivir en este mundo material de acuerdo a los parámetros que nosotros tenemos ¿no?, en este mundo. Dice, aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre del apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al estar en este mundo material, ¿no?
Uno tiene que estar libre, dice, del apego, del temor y la ira. Entonces, eso es lo que nos hace desarrollar un estado de conciencia más elevado. Es decir, uno tiene que hacer eso si es que uno quiere obtener una vida mucho mejor en la próxima vida. Es decir, como se dice en este verso del Srimad Bhagavatam, ¿no? Uno, al llegar a este planeta de Satya Loka, uno está libre del sufrimiento, ¿no? Uno está libre de las aflicciones, de la vejez, de la muerte, ¿no? Pero para obtener eso, uno tiene que serlo. Es decir, en esta vida, uno tiene que serlo. Es decir, como dice el verso del Bhagavad Gita, ¿no? De acuerdo al estado de existencia que uno recuerde al momento de la muerte, ese estado alcanzará. Entonces, para alcanzar ese estado, uno tiene que ser uno tiene que establecerse en ese estado, en esta vida, ¿no? Porque haciendo eso, uno al momento de la muerte, uno va a tener ese estado de conciencia. Entonces, uno quiere atraer eso, ¿no? Uno quiere atraer esa conciencia, ¿no? Ese estado de conciencia, ¿no? De vivir en el planeta de Satya Loka, ¿no? En este planeta donde no existe el sufrimiento. Entonces, para eso, ¿no? Uno tiene que, en esta vida, acondicionar su mente, acondicionar sus pensamientos para que uno alcance ese estado de conciencia, ¿no? Y eso se logra por todo el día tener en su mente ese estado de conciencia, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? Es decir, si uno quiere salir de este mundo material, si uno quiere salir de este enredo del mundo material, uno tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, ¿no? Como decía Albert Einstein, decía que uno no puede resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta de que vivir en este mundo material, seguir este juego del mundo material es un problema para poder desarrollar un estado de conciencia superior, entonces uno tiene que cambiar su mentalidad. Eso es imprescindible, ¿no? Eso es algo que todo el mundo tiene que darse cuenta. Es decir, uno tiene que usar su inteligencia, pues, ¿no? Pero a veces, bueno, uno se distrae en este mundo material porque este mundo material, ¿no? Como uno piensa que es el cuerpo, uno cree pues que por mantener el cuerpo, por darle lo que el cuerpo exige, uno va a estar conforme con eso, ¿no? Uno va a ser feliz, uno piensa que uno va a alcanzar la felicidad, ¿no? Por tener cosas, por saber cosas, ¿no? Por simplemente tratar de disfrutar más de este mundo material. Uno cree que uno necesita del disfrute del mundo material para poder ser feliz, ¿no? Ese es el gran problema que existe, ¿no? Eso es lo que se llama el apego, ¿no? Por uno creer que por disfrutar de este mundo material, uno va a ser feliz, uno se apega a esa creencia. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros, para poder salir, muchas veces, ¿no? Para poder salir de ese enredo, de este enredo del mundo material, uno necesita a veces, ¿no? De una situación que uno lo motive para poder salir de eso, ¿no? Para poder elevar su conciencia, ¿no? Entonces, muchas veces para salir de esa zona de confort, ¿no? De esa zona de comodidad que genera este mundo material, uno necesita a veces de sufrimiento, ¿no? De atravesar condiciones, circunstancias en las cuales
uno reaccione. A veces una persona está sufriendo mucho en este mundo material por alguna razón, ¿no? Ya sea de salud, ya sea de una cosa familiar, ¿no? La pérdida de un pariente o la pérdida de algo muy importante, ¿no? Entonces hay sufrimiento, una persona sufre, entonces eso es un punto de inflexión, ¿no? Muchas veces, ¿no? En los cuales uno, para poder salir de ese estado de sufrimiento, uno tiene que cambiar su forma de pensar, uno tiene que cambiar su forma de ver la vida, ¿no? Eso se le llama el punto de inflexión, ¿no? O lo que en el cristianismo se le llama también, uno atraviesa la noche oscura del alma, ¿no? Así se le llama también. Entonces, todo el mundo siempre está teniendo esas noches oscuras del alma, ¿no? Cuando uno cree que por los problemas que uno tiene, uno no encuentra la salida. Pero la solución, la salida, siempre va a ser espiritual. Para los problemas materiales, las soluciones son espirituales, no son materiales, ¿no? Uno nunca puede solucionar nada desde el punto de vista material, ¿no? Siempre, todas las soluciones siempre van a ser espirituales. Es decir, para poder salir, ¿no?, del sufrimiento material, uno tiene que elevarse a ese plano espiritual. Es la única manera de poder dejar de sufrir en este mundo. Entonces uno tiene esa capacidad de elevarse al mundo espiritual, a un plano espiritual, porque nosotros somos de esa esencia espiritual. Uno solamente tiene que recordar su esencia, uno solamente tiene que manifestar su esencia espiritual. Eso es lo que todo el mundo debe realizar. Si uno nunca va a poder salir de este enredo material si uno no hace eso. Entonces, eso es algo muy importante que nos dicen las Escrituras. Que uno tiene que salir de ese estado mental materialista, ¿no?, en el cual uno se encuentra al estar en este mundo material. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 1, en el texto 42, dice: en el momento de morir, los pensamientos, sentimientos y deseos de la mente que está enredada en actividades fruitivas nos hace recibir un determinado cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se forma en función de las actividades de la mente. Los cambios de cuerpo se deben a la inestabilidad de la mente, pues de no ser por ello, el alma podría permanecer en su cuerpo original. Entonces, eso es lo que pasa. Y de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, que nosotros obtenemos determinado estado de conciencia. Entonces uno tiene que cambiar sus pensamientos, uno tiene que cambiar su forma de ver la vida. Es la única solución. Uno tiene que elevar sus pensamientos a un plano espiritual. Entonces, eso se logra por ocuparse en la naturaleza de uno. Es decir, uno tiene que dejar de lado el tratar de esforzarse por acumular cosas materiales, de tratar de esforzarse por obtener
por apegarse al disfrute material, ¿no? Es decir, Patanjali dice que no hay nada malo en el disfrute material, ¿no? Porque tenemos este cuerpo y por lo tanto este cuerpo pues está ocupado en eso. Dice que lo malo está en que uno se apegue a ese disfrute, ¿no? En que uno piense que uno necesita de ese disfrute en este mundo, ¿no? En esta vida. Entonces uno tiene que evitar eso. Uno tiene que evitar que apegarse, ¿no? Uno tiene que entender pues que por ser un ser divino, un alma espiritual, uno tiene esa naturaleza espiritual, entonces uno ve este mundo material como algo insignificante. Esa es la manera en que uno tiene que ver este mundo material, ¿no? No apegarse a las cosas materiales, ¿no? Eso parece algo muy difícil, ¿no? Uno cree pues que si uno no se ocupa en lo que este mundo material le dice que uno tiene que ocuparse, ¿no? Uno tiene que estudiar, uno tiene que obtener un título, ¿no? Obtener una carrera para poder trabajar y obtener dinero y así obtener cosas materiales. Entonces uno piensa que uno tiene que hacer eso para poder sobrevivir en este mundo material, pero uno tiene que darse cuenta que uno no tiene que hacer nada de eso. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, se dice claramente, ¿no? Dice, en el capítulo 3, en el texto 18, dice, un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Entonces, es muy claro, ¿no?, que en este mundo material uno no tiene un propósito que cumplir, es decir, uno no tiene un deber que cumplir, ¿no?, para con nadie, ¿no? Es decir, uno no tiene que enredarse en este mundo material, ¿no? La gente se confunde, ¿no? A pesar de que uno es de esa naturaleza espiritual, uno cree que uno tiene que cumplir con las cosas que este mundo le dice, ¿no? Uno piensa que en este mundo uno es libre, ¿no? Pero en realidad no existe esa libertad, ¿no? Porque uno está condicionado a lo que tiene que cumplir en este mundo, ¿no? Uno cree que uno tiene deberes que cumplir en este mundo, por lo que este sistema, ¿no?, que ha creado este mundo material nos dice. Entonces uno tiene que abandonar pues esa creencia. Y uno no tiene que temer, ¿no?, justamente, ¿no?, lo que dice el Bhagavad Gita, que uno tiene que liberarse del apego, ¿no?, o sea, del deseo por disfrutar de este mundo material. Uno tiene que liberarse del temor, ¿no? O sea, uno tiene que confiar siempre, y uno tiene que liberarse de la ira, es decir, uno tiene que ser una persona ecuánime. Uno no tiene que aferrarse a esas emociones que nublan nuestro verdadero ser, ¿no? La ira pues es un impedimento, ¿no? Es decir, muchas veces una persona, por ejemplo, ¿no?, cree que siempre debe tener la razón, ¿no? Y cuando alguien lo contradice, uno se llena de ira, ¿no? Uno se vuelve hostil, ¿no? Empiezan las discusiones, ¿no? Entonces, de esa forma uno crea pues esas emociones negativas que nublan
nuestra verdadera esencia. Entonces uno tiene que liberarse de eso, ¿no? En vez de uno esperar siempre tener la razón, uno siempre tiene que escoger en ser amable, ¿no? Se dice, ¿no? Si uno tiene que escoger entre tener la razón, ¿no?, ante una circunstancia, si uno tiene que escoger entre tener la razón o ser amable, uno siempre debe de escoger ser amable, ¿no? Esa es la manera en que uno entrena su mente. Uno tiene que dejar esa idea de ser separatista, ¿no? En los Vedas también se habla, ¿no?, que uno tiene que dejar de ser separatista, ¿no? Uno piensa que porque el otro no piensa igual que yo, entonces yo lo separo, ¿no? Él es diferente a mí. Entonces uno tiene que abandonar esa mentalidad. Eso es parte, en este mundo material, la gente aprende a hacer eso, ¿no? Porque este mundo material está diseñado de esa manera. Entonces uno tiene que ocuparse, pues, uno tiene que ocupar su vida en cómo vivir su naturaleza espiritual. Y uno no tiene que creer, pues, que por hacer eso uno va a perder algo, ¿no? Es decir, uno no tiene que temer. En el Srimad Bhagavatam también se dice, en el canto 3, capítulo 28, el texto 38, Kapila le dice a su madre, le dice, el Dios Supremo se hace cargo del cuerpo y los sentidos del yogi liberado, cuyas funciones prosiguen hasta que las actividades que tenía destinadas llegan a su fin. El devoto liberado, consciente de su posición constitucional y por ello situado en Samadhi, la etapa más perfecta del yoga, no acepta como suyos los subproductos del cuerpo material. De ese modo, considera que sus actividades físicas son como las actividades de un cuerpo en un sueño. Entonces, alguien que desarrolla su conciencia espiritual considera los subproductos del cuerpo material, ¿no? Los subproductos son esos, ¿no? Precisamente, ¿no? El apego, ¿no? Este cuerpo material produce, ¿no?, eso, ¿no? El apego, el temor, la ira, que son subproductos del cuerpo. Entonces uno, al elevarse a un plano espiritual, a ese nivel, ¿no?, de conciencia espiritual, uno ya no considera eso importante. Eso es lo que uno siempre tiene que recordar, ¿no?, cuando uno está en este mundo material y uno quiere elevarse a un estado mental superior, ¿no? Entonces, si uno quiere en su próxima vida alcanzar ese estado de conciencia superior, ¿no?, como por ejemplo de alcanzar este planeta de Satyaloka, uno en esta vida, uno ya tiene que actuar de esa forma, ¿no? Es decir, uno tiene que dejar de pensar, uno tiene que dejar de estar atraídos por este cuerpo material, ¿no?, por lo que este cuerpo material nos motiva a hacer en este mundo material. Entonces, en esta vida uno tiene que hacerlo. Y esa es la manera, ¿no? En el Bhagavad Gita siempre se menciona que uno tiene que esforzarse por no apegarse a este mundo material. Por ejemplo, y eso se logra pues porque uno
cuando practica yoga, es decir, el yoga es lo que se enseña en el Bhagavad Gita, ¿no? Cómo uno tiene que alcanzar un estado en el cual uno, por practicar el yoga, uno alcanza ese estado de conciencia. Entonces, el yoga significa eso, ¿no? Que uno se desapega de este mundo material, ¿no? Lo que significa, ¿no? En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en el texto 15, dice: oh tú, ¿no? Krishna dice: oh tú, el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Entonces, en eso consiste en liberarse de este mundo material, ¿no? Que uno no se perturba por las dualidades de este mundo. Es decir, uno ya no se afecta, ¿no? Ni por la felicidad ni por el sufrimiento. Uno ya no está afectado. Es decir, tanto por las cosas que uno experimenta en este mundo, ¿no? Que a uno le hacen disfrutar, ¿no? Materialmente, pero uno sabe que ese disfrute es solamente del cuerpo, ¿no? O cuando uno enfrenta circunstancias en donde uno sufre, ¿no? Nadie quiere sufrir en este mundo material, pero uno tiene que aceptar también eso. Es decir, uno no tiene que afectarse por nada de eso. Eso es la perfección del yoga. Entonces, uno tiene que alcanzar ese estado de conciencia si es que uno quiere alcanzar un estado, un plano espiritual, ¿no? En su próxima vida, ¿no? Uno en esta vida ya la tiene que desarrollar, ¿no? Y eso se logra, como dice en el Bhagavad Gita, por cambiar su forma de pensar, ¿no? Es decir, por mantener pensamientos que a uno le recuerden siempre, ¿no? Que uno es un alma espiritual, que uno es un ser divino, ¿no? Parte de Dios, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. ¿No? Vamos a ver si es que hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta. No, bueno. A ver. A ver. Ya. ¿Qué sucede con las entidades vivientes en el momento de la aniquilación parcial y total de la manifestación material? ¿Qué sucede con las entidades vivientes Sí. al momento de la aniquilación? Parcial y total de la manifestación material. Ya. Bueno, este mundo material es creado desde el mundo espiritual. Es decir, todos venimos de ese plano espiritual. Entonces,
cuando este mundo material ya deje de estar manifiesto, entonces todos regresamos otra vez a nuestra naturaleza, ¿no? A ese plano espiritual. Entonces, todo se crea pues desde lo espiritual. Es decir, todo lo que existe en este mundo material, en realidad es espiritual. Es decir, nosotros experimentamos este mundo material debido a que Dios crea este mundo para que nosotros podamos experimentar este plano, ¿no? Para que nosotros podamos experimentar este mundo material, es decir, un mundo diferente al mundo espiritual, ¿no? Para que nosotros desarrollemos nuestra conciencia espiritual. Parece algo irónico, pero eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros venimos de una fuente espiritual y caemos o estamos viviendo en este mundo material, ¿no? Y la labor que uno tiene que hacer es recobrar otra vez su conciencia, ¿no? Porque cuando uno entra a este mundo material, uno se olvida, ¿no? De que uno es alma espiritual, uno se olvida de dónde proviene. Entonces, uno cree pues que este mundo material es un mundo real, ¿no? Todo lo que nosotros vemos es real. Pero hay algo que en la medicina moderna ya está empezando a aceptar que este mundo material en realidad no es algo real. Existe lo que se llama la nueva ciencia, ¿no? Que es esa ciencia donde se explora el mundo cuántico, ¿no? Así le llaman. Entonces, el mundo cuántico entiende, ¿no? La ciencia cuántica entiende que todo proviene de una energía que no es material. Por ejemplo, hay un científico que ganó un premio Nobel, que se llama Max Planck. Entonces, es un científico, ¿no? Que él es el creador de esta ciencia, que le llaman la física cuántica. Y él en su discurso, cuando recibió el premio Nobel, dijo pues que en realidad este mundo no existe como tal. No existe la materia. Él decía que todo se genera desde la energía, ¿no? Porque cuando los científicos modernos observan el átomo, en el átomo hay muchas partículas, pero la cantidad de partículas que existen en el átomo son en realidad mínimas para lo que en esencia es el átomo. En esencia, el átomo es 99% espacio, lo que le llaman energía. Y las partículas que existen en los átomos, ¿no? Como los electrones, ¿no? Los protones, es decir, todas esas partículas que existen en el átomo, en realidad solamente son el 1% de lo que existe en el átomo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Contradiciendo a la ciencia anterior, la ciencia tradicional, ¿no? Que dice que todo este mundo es real, ¿no? Porque es material. Entonces, la física cuántica dice lo contrario, ¿no? Que este mundo proviene de algo que no es material. Entonces nosotros provenimos pues de esa fuente espiritual. Así que cuando este mundo material se deja de manifestar,
nosotros volvemos otra vez a esa fuente, a la fuente espiritual. Ok, muchas gracias.